En aquel entonces, la llama de los espectáculos circenses comenzaba a apagarse. La gente aceptaba mucho más lo diferente, lo cual estaba bien, pero no tanto para quien vivía de eso. Así que las cosas se complicaron mucho más financieramente. Había mucha competencia despiadada ahí afuera. Y fue muy difícil. La imagen pública de mi padre cambió en ese momento, ya que no parecía importarle en dónde estaba alcoholizado, ni contra quién era agresivo y violento. Golpeaba a la gente sin razón aparente. El abuso había vuelto a empezar en casa y en realidad parecía estar empeorando. Hay un video casero. Baja. ¡Vamos, Gladys! En el cual estamos mi padre y yo forcejeando. Había empezado así y era algo divertido y jovial. Estábamos pasándola bien. Baja. Sí, eso creo. Mira su rostro. No lo lograré. No soy un cobarde. Hasta que logró poner su brazo en mi garganta. Y yo ya no podía respirar. ¡Ah! ¿Podrías dejarme ir, papi? ¡Ah! Cuando mi madrastra finalmente se dio cuenta de que yo no podía respirar y de que él no me dejaba ir, y nos separó. Pensaba mucho en lo que pasaría si él no estaba. Una noche estaba atacando a mi madrastra y mi hermana Katy, quien estaba embarazada de mi sobrina, intentó ayudarla separándolo de ella. Y él la golpeó, lo cual la hizo tener un parto prematuro. Muy poco después de eso, despertó a mi madrastra con un cuchillo en su garganta, diciéndole que iba a matar a ella y a sus hijos, pero que el momento aún no había llegado. La situación empeoraba cada vez más y se sentía que algo iba a pasar, aunque todavía no sabíamos qué. Luego se hizo un llamado al 911 en noviembre de 1992. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, señora, hubo disparos. Alguien había sido asesinado en mi casa. Mi hermanastro Glennie, también conocido como Henry Glenn Newman Jr., llamó al 911 para avisar que mi padre estaba muerto. 911, ¿cuál es su emergencia? Señora, hubo disparos. Le dispararon a mi padre. ¿Quién disparó? No sé, yo estaba afuera junto a mi madre en la casa de mi hermana. ¿Dónde está herido? Supongo que está muerto porque le dispararon en la cabeza. ¿Dónde está él ahora? En su silla. ¿Dentro de la casa? Sí, no se está moviendo en ¿Tiene absoluto. disparos en la cabeza? Sí, ¿Quién le disparó? no lo sé. Grady Stiles, el muchacho langosta, estaba muerto tras recibir 3 disparos en el cráneo. Cuando la familia me contó que mi padre estaba muerto, yo quedé paralizado. Todos estábamos sentados tratando de descubrir qué había pasado. Estábamos en pánico. Aún estaban en la propiedad, en el barrio, iban a regresar. No sabíamos qué estaba ocurriendo. La policía fue a este particular lugar de Gibsonton, una zona muy conocida de la ciudad con muchos individuos únicos. Cuando los investigadores ingresaron a la caravana, quedaron impactados al ver al señor Stiles, el hombre langosta, con deformidades en sus manos y pies. El difunto estaba en su sala de estar, sentado en un sofá. 2 heridas de bala eran a distancia y la tercera de cerca. Quien había hecho esto quería asegurarse de que estuviera muerto. Se trataba de una ejecución. Era clave para la policía
descubrir quién lo había hecho y cuál era su motivación. En un caso así, lo más importante es saber qué ocurrió las primeras 24 horas. La investigación inicial de los oficiales concluyó de inmediato que no se había entrado por la fuerza. Homicidio y robo con allanamiento de morada se descartaron. Tenía que ser un crimen pasional o una venganza. Comenzaron a buscar personas que podían haber tenido problemas con él, como discusiones o peleas verbales o físicas. La lista de quién podía haber sido era muy larga, de hecho. La cantidad de enemigos que mi padre había hecho a lo largo de los años hacía que pudieran haber sido muchas personas. Desde una perspectiva de investigador, no había duda de que cualquiera podía ser sospechoso. La policía comenzó a interrogar a todos los individuos en la escena. Interrogaron a Katy. Ella dijo que Grady había tenido una discusión con un trabajador del carnaval que podía ser responsable. Teníamos algunas ideas de que podían haber sido algunas personas a quienes mi padre había perjudicado con el negocio. Discutía con los otros dueños de espectáculos porque creía que tenían un mejor lugar en la feria que él. Le tiraba cosas a la gente que lo iba a ver a la plataforma. Se peleaba con cualquiera, ya no le importaba nada. Marco Eno era un trabajador del carnaval que vivía al fondo y había visto a alguien irse de la caravana, confirmando que no se trataba de la persona que Katy creía. ¿Puede describir a la persona que corrió? Era un hombre blanco. Aproximadamente... ¿Es la persona que disparó? Sí, Bien, un hombre blanco. de más o menos 1 metro. ¿Qué edad aparentaba? Joven, con una chaqueta 18 negra. o 19 años. Sí, ¿Qué color de pelo? un poco negro. ¿Hacia dónde corrió? Se fue corriendo por la puerta trasera. Lo vi doblar en la esquina de la casa. Yo salí a buscarlo y no lo vi. Y escuché algunos disparos. Pero no tienes ninguna duda de que él disparó. Así es. Sí. Marco le contó a la policía sobre la propensión de Grady por la violencia, especialmente hacia su esposa. Determinamos a través de varios familiares que el señor Stiles había tenido actos violentos hacia todos ellos, lo cual enfocaba la atención en familiares posiblemente involucrados en su asesinato. ¡Sal! 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 ¡No puedo respirar! La policía comenzó a interrogar a su esposa Mary. Su declaración inicial era que había estado cerca en la caravana de su hija junto a su nieta. La señora Stiles contó a los detectives que la única otra persona en la caravana era su hijo. Yo estaba en la casa cuando eso ocurrió. Alguien se había metido dentro de nuestro hogar y asesinado a mi madre a balazos. Habíamos alquilado 2 películas. Una era de terror, para la cual me quedé levantado para ver. La otra era una de mafiosos y me fui a acostar antes de que empezara. Me desperté con 3 sonidos. Pop, pop, pop. Me incorporé rápidamente y escuché la película reproduciéndose en la sala de estar, con espesos acentos italianos y disparos. Así que pensé que era solo eso, por lo que me recosté y volví a dormir. Mary había estado con Harry Glenn y Katy en la parte de atrás. Luego alguien entró y se dijo que hubo disparos. Harry Glenn ingresó a la caravana y encontró a Grady muerto. Una de las cosas que los detectives hicieron después fue llevar a Harry Glenn a un interrogatorio. Fue llevado a la estación de policía. Glenn dijo a la policía que no sabía qué había pasado ni quién lo había hecho. Pero la policía tenía sospechas y decidió proceder. Acordó someterse a un examen de polígrafo.
Le preguntaron si había matado a Grady y respondió que no. Le preguntaron si había tenido algo que ver con el homicidio y también lo negó. El examen inmediatamente demostró un engaño. Glenn comenzó a llorar en la sala de interrogatorios, diciendo que no lo había hecho, pero que sabía quién había sido. Mientras la policía seguía investigando a Harry Glenn, él hizo un reconocimiento o una confesión diciendo que sabía quién había matado al señor Stiles. Dinos cómo sucedió esto. Mi padre abusaba a mi madre golpeándola. Había amenazado de muerte tanto a ella como a mí. Sin embargo, Mary Teresa Stiles es mi madre. Él solía emborracharse, tirarse en la cama y decir, bueno, debería simplemente matarte y terminar con todo. Él la derribaba a golpes, la asfixiaba, le pegaba en la cabeza. Había asesinado a un hombre en el 78. Y era un alcohólico severo. Ni mi madre ni yo ya podíamos vivir así. Entonces me encontré con un chico llamado Chris. Y hablé con él, quien me dijo, dame $300, así voy y veré qué puedo hacer. ¿A quién te refieres? Chris Wyant. Tiene 17 años y más o menos 1,72 de estatura. Vive en la caravana justo debajo de la nuestra. Él me dijo, fui hacia él y le dije, mi madre está en una situación difícil por culpa de mi padre. Y necesito una manera de sacarla de esto para que tenga una mejor vida. Yo no sé nada de este tipo de cosas. Nunca fui parte de ningún delito, ni estuve acusado de él. Nunca robé ni hice nada así. Jamás tuve multas ni infracciones de tránsito. Él me contestó, bueno, dame $300 y lo hago. ¿Dónde obtuviste el dinero? De mi madre. ¿Quién puso el precio? Él. Glennie contó a la policía que existía un plan para asesinar a Grady Stiles Jr., el muchacho langosta. Mary quería que Glennie encontrara a alguien que se ocupara de Grady, y él recurrió a Chris Wyant, quien vivía cerca. Sé que mi madre había ido a la caravana a ver a mi sobrina porque se estaban por ir a la cama. Yo fui allí un poco después. El plan era que todos se fueran de la caravana. Chris Wyant logró meterse en la casa. Disparó 2 veces desde la cocina e ingresó a la sala de estar, en donde remató a Grady con el último disparo en la cabeza. Escuché los disparos, el pop. El chico que salió por la puerta trasera fue Chris. Se dio vuelta y se fue por el camino. No sé en qué dirección ni hacia dónde se fue. ¿Por qué puerta entró? No lo vi entrar, pero sí salir por la puerta trasera. Se decidió que había motivo fundado para arrestar a todas estas personas y se procedió a arrestarlas. Acusaron a Mary y Glennie de homicidio calificado. Fue devastador para mí a esa edad. Acababa de perder a mi padre. No sé a quién atrapé. Es él, es él. No lo puedo ver muy bien. Y ahora se estaban llevando a mi madrastra, quien para mí era tan madre como mi mamá biológica, y a mi nuevo hermano. Grady. Él está bien, amor. ¿Vienes? Yo conocí a Chris. No me enorgullece decirlo, pero yo se lo había presentado a mi hermano. Chris Wyant no era muy buena persona. Buscaron a Chris Wyant, lo arrestaron y encontraron el arma. Lograron extraer los casquillos de las balas del cuerpo del señor Stiles, determinando que ellas provenían de esa arma de fuego en particular. Ya tenían un caso sólido, por lo que iniciaron el juicio. El juicio de Mary Stiles hizo mucho ruido y fue cubierto por los medios nacionales. Mary Stiles contenía las lágrimas mientras su abogado explicaba todo al jurado.
Creo que yo era juez desde hacía 1 o 2 semanas. Fue un caso interesante y un buen juicio. Oh, viejo. El juicio fue una locura. Entre los medios y la investigación misma, pasó tanto que había un torbellino de cosas. La defensa de Mary Stiles en el juicio era sencilla. Había preparado la muerte de Grady porque temía por su seguridad, pensando que iba a golpearla hasta matarla. Mi esposo iba a matar a mi familia. Era como si ella hubiera estado viviendo con un monstruo. Y finalmente la condené por un delito menor. Fue homicidio culposo en lugar de homicidio calificado. La condené a lo mínimo estipulado, 12 años. Solo cumplió 6. Quedó libre en el 2000. Los acusados restantes, ninguno aceptó el acuerdo del Estado de ser acusados de delitos menores para evitar ir a juicio, al cual ambos terminaron yendo. Mi hermanastro fue condenado por homicidio calificado y terminó muriendo en prisión. Todo esto destrozó completamente a mi familia. El hombre que había disparado a mi padre hasta matarlo fue solo condenado por homicidio simple. El asesino cumplió 15 años de su condena saliendo de prisión en 2009. No creo que el resultado de los juicios haya sido correcto. Para mí, Chris merecía una pena mayor. Homicidio simple no fue justo. Para nada. Iba a los carnavales todos los años como una persona normal en el pueblo donde viví 20 años, pero no paraba de encontrarme con gente que conocía a mi padre, por lo que tuve que dejar de hacerlo. Amaba a mi padre con todo mi corazón. Pero al mismo tiempo, él hizo lo que hizo. No quería cambiar su naturaleza, ni dejar de beber y ser otra persona. Esto es muy difícil para los que tenemos que recordar. Extraño muchas cosas de viajar por el camino. Independientemente del carnaval con el que yo estuviera, conocí a mucha gente. Hay gente que aún extraño del camino. Me pregunto si les fue bien. Cuando pienso en mi padre, es muy difícil recordar los buenos momentos. Él era un bastardo borracho y abusivo. Si mi padre no hubiera muerto esa noche, no sé si alguno de nosotros hubiese sobrevivido. No sé si hoy estaríamos vivos. Aunque no tenga cicatrices físicas, créanme, que están. Gracias por demostrarme cómo no ser un hombre, papá. Eso es todo lo que le diría.